Y ahí vamos a tener clases de inmediato. Los días viernes hemos tenido clases durante harto tiempo, aunque se andó arrancando para el sur, me parece, profesor, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Pero anduvo ya, eso no es problema. Buen día. Buen día. Ya estamos de nuevo en Linares. Sí. Veamos algunas palabritas para hoy día. Porque Sí. ayer nos aprendemos otras, pero hoy día queremos otras. Mire, tenemos algo bien interesante Ya. que tiene muchísimas acepciones, que es cohorte y corte. La corte y el corte. A ver. Y cohorte. Ya, pero con. ¿Cuál ponemos primero? C-O-H. Pero con esa ponemos primero, ¿no? Sí, Ya. cohorte y lo otro es corte. Corte. Ah, pero ahí hay más de una pura, ¿no? Numerémosla entonces, pues corte 1, corte 2. Corte 1, corte 2. Ya. Vamos. Esa es la corte. Con H. Con H al medio, digamos. La cohorte Esta. significa conjunto número serie. Conjunto número serie. Conjunto número serie. Ya, expliquemos algo más. ¿Mm? No está tan claro todavía. Es que eso origina uno de los términos relacionados con corte. ¿Ya? Lo vamos a explicar inmediatamente Ya. en relación con eso. La corte 1, filo del instrumento con que se corta. Ya, esta. Ese es un corte. Un corte, ya. Corte. Se hace un corte. Corte. de cortar. Corte. Ahora, la palabra cohorte, que significa conjunto número serie, tiene también su equivalente en corte, que tiene el mismo origen, la misma etimología, que significa población donde habitualmente reside el soberano en la monarquía. Ah, es la Esa corte. es la corte. Sí, la corte. Ya. Pero que viene de cohorte porque corresponde al número de personas que están relacionadas con está bien vinculado a esto es que siempre. está totalmente vinculado y tiene la misma etimología. Ya, me dejo tres palabras. Conjunto. Conjunto número serie. Ya, junto. Qué bueno porque lo vamos a ver ahora. Número serie. serie. Entonces, resulta que esa palabra cohorte, que significa conjunto número serie, Serie, ya. tiene su homófono que es sin H, que da origen a corte y que tiene la misma etimología, la misma raíz. Y da origen a corte. Ya, este es el corte que es el. El corte ya, ese es totalmente diferente, ¿no es Corte cierto? de queso, corte de- Pero el 2 es la población donde vive el soberano con la Ya, monarquía. ya. Esta es la población. La población, que es un conjunto, ¿no es cierto? Conjunto, era número. ya. Y también conjunto de todas las personas que componen la familia y el acompañamiento habitual del rey. Ya va con toda su corte. Ese es el número. Del número. El número. Ya. El número de personas. Entonces, cada uno de estos conceptos va a tener. Y la serie, La serie. es la estratificación social que existe en la corte, que está todo clasificado. Los condes, los duques, los marqueses, los que tienen derecho a sentarse en la mesa en tal lugar determinado, todo el protocolo. Todo el protocolo. El que protocolo llega a la- corresponde y todos tienen el concepto de corte. Interesante la relación Sí. que existe ahí. Pero sabe, profesor, este programa como queda grabado, yo lo voy a buscar y lo voy a ver de nuevo porque no está tan fácil, o sea, está fácil entenderlo, pero recordarlo como fue el conjunto número serie con la corte. Y las interrelaciones Sí, que existen, claro, sí. pero es bastante interesante. No, está interesante, está largo como se van unos, pero hay que internalizarlo. Bueno, empecemos de a poco. Ya, vamos, sigamos, si estamos en... Empecemos analizando. Ya, En tecnicismo, cohorte con H. Cohorte con H, ya, atendiendo a esa definición que está muy bien ahí, conjunto número serie, tenemos en biología. En biología, en tecnicismo, es un conjunto de individuos de una población que pertenecen al mismo grupo de edad. ya, esa es una cohorte en biología. En biología, Ya. es una cohorte. El investigador puede definir el número de cohortes de una población según crea adecuado para cumplir los objetivos que se ha planteado. Ya. El grupo etario. Sí, ahí estamos claros. El grupo etario. ¿No es cierto? El grupo etario. Es una cohorte. Y en la milicia es la unidad táctica del antiguo ejército romano que tuvo distintas composiciones, cambiando de número. Era la cohorte.
Estaba la cohorte, la centuria, las legiones. Centuria era que tenía 100, me imagino. Claro, Y la legión era un montón. la cohorte era menos, pero cambiaba el número. Entonces está dentro de la legión romana. Eso es lo que tenemos con respecto a cohorte. Ahora tenemos el corte 1. Vamos a ver. Corte 1. El corte 1, como habíamos dicho, Es el corte ese. el filo del instrumento con que se corta y taja. Ya, En relación con eso, hay varias profesiones que utilizan el término corte con diversas acepciones. Por ejemplo, vamos a ir eligiendo algunos. En arquitectura tenemos ángulo de corte y sección. Ya, ese es ¿Con cuál nos quedaríamos para...? el ángulo de corte. El ángulo de corte, complejo, el que forma el intradós, que es la superficie inferior, de una bóveda o un arco con el sobrelecho de cada una de las dovelas, que son las piedras labradas en forma de cuña. Un término arquitectónico. Ya, pero ese es un ángulo de corte. En el comercio está el corte de cuentas. Hasta aquí llegamos, ¿no? Corte de cuentas, terminación que, sin anuencia del acreedor, da a las cuentas quien resulta alcanzado. Ya, se acabó. Hasta aquí llegamos, ¿no? Se acabó el fiado. Ya, hasta aquí llegó el fiado, ¿no? Por decirlo Corte. en términos, se cortó, ¿no? En derecho, medio que se toma para cortar diferencias y poner de acuerdo a quienes están discordes. Serían los mediadores. 2 mediadores, ya. Aquí damos un corte. Aquí le vamos a dar un corte, te cuento. Ya, paremos de pelear porque si no vamos a estar... Pero está bien, ¿eh? En el concepto estamos en el corte 1. En el corte 1. Estamos en el corte 1. En educación, nota de corte. Ya, no, El 4. El 4. El 4 es la nota de corte. Llegamos ahí para abajo y repite. Oye, pero cabrón, siempre dicen, tengo el 39, pero profe, el 39, ya. Bueno, respecto a esta nota de corte, puedo contar una experiencia que tuve como profesor. Un alumno obtiene un 3.8 el primer semestre, un 3.9 el segundo semestre. Dado 3.85, el 3.85 sube 3.9, 3.9 sube 4. El alumno pasó de curso y obtuvo su nota de corte. Ya, pero... Claro, estaba dado así. El 385 se 9, el 39. Y está establecido. Sí. Entonces, no habiendo obtenido calificación 4 durante todo el año, aprueba. Aprueba. Sí. Obtuvo su nota de corte. En educación. En educación. En electricidad. 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 Existe el alicate de corte. Claro, eso que hace... ¿Sí? Y aprieta ahí uno. ¿No es cierto? Dije profesora, no me acuerdo. Sí, el que tiene las puntas en forma de cuchilla y se emplea para cortar cables. En gramática, hablamos del corte de mangas. Ay, ¿qué es eso? Es ademán de significado obsceno y despectivo que se hace con la mano extendiendo el dedo corazón entre el índice y el anular doblados. Yo no lo voy a hacer, No, pero dejemos la imaginación del espectador. No, me también eso al A la vez se levanta el brazo y se golpea en él con la otra mano. Eso se llama corte de mangas. Corte de manga. Los argentinos son más dados a ese corte de manga. Lo he visto por Sí, ahí. lo utilizan bastante. mucho. Lo utilizan bastante. Bastante obsceno. Bueno, en gramática también es dar corte, dar un corte, más o menos es lo mismo, ¿no es cierto? Siempre el corte. Y limitando. Sí, vamos. Ahora, en la imprenta, es la superficie que forma cada uno de los bordes o cantos de un libro. El corte. El corte. No tengo un libro aquí. Sí, pero es justamente el... No, sí, he visto un libro alguna vez, así que ya, tiene un corte. Y eso es respecto al corte 1. Estamos en el corte 1 todavía. Parece que vamos para largo con el corte. En la milicia, Bueno, no, sí. Nos van a dar corte. Que ya. Era justamente para que analizáramos nada más que eso. En la milicia, la oficina en que se cortan prendas de vestuario para la tropa. Ya, sí, hay que cortar. Hay un corte, ¿no es cierto? Sí. O sea, siempre en el mismo concepto, El sastre, para que veamos corta lo que tiene ahí. gran cantidad de aplicaciones. Y bueno, lo mismo en vestuario.
cortar, Oiga, sí, cortar si piezas. usted va al embalse Ancoa, se va a encontrar con un sector que se llama los cortes altos. Porque el camino, estaba el cerro, le hicieron un corte y el camino pasa por el orilla. Cuando vaya al embalse Ancoa, acuérdense, los cortes altos. Hay poco más arriba del puente de Arco, poco más arriba por la izquierda, ahí está. Cortes altos. Mire, ahí ese no lo tenía. Y en americanismo, el mismo corte, el corte 1, en americanismo también significa siega. Corte de mieses o hierba con la hoz, la guadaña o cualquier cegar, máquina. Ya, no de ciega, de no De ver. cegar. Es que parece que hay que ir viendo. Entonces, Ya. pero todo tiene que ver con el corte, ¿se fija? Sí. El corte. Y en Chile, ¿Ya? es un chilenismo, Te cortaron. servicio, no, Ahí. servicio o pequeña diligencia que se encomienda a alguien y por la cual se da algún pago. Un cortecito. Me fue a ganar unos cortes. Me gané un corte. Un cortecito, ¿sí? Lo escuchamos. O sea, ese término también es Me bastante gané un utilizado. cortecito. Es nuestro. Sí, pero es nuestro también aquí cuando alguien lo despide del trabajo, te cortaron. Po. Lo cortaron, claro. Cortaron. Po. Lo cortaron. Bueno, Día de corte, ¿no? como ustedes ven, tenemos una cantidad bastante grande. Ese era el uno con el corte de cortar. Cortamos el 1. Ya. Ahora nos vamos al 2. Démosle un corte al uno. Y vamos Al corte 1. Ahora, el corte 2. Ya, corte 2. El corte 2, como lo habíamos dicho, es la población donde habitualmente reside el soberano en la monarquía, el conjunto de las personas que componen la familia, el acompañamiento del rey y la jerarquización que existe con respecto El a la conde. corte, ¿no es cierto? Ya, respecto a esto del corte 2, tenemos muchísimas. Vamos a ir tomando por especialidades porque no alcanzaríamos a verlas todas hoy. Empecemos con administración. Ya. En administración tenemos aposentador de casa y corte, asistentes a cortes, ballestero de corte, Uf, cuaderno de cortes. está todo complicado eso. No, pero Eso. cualquiera, Ya. cualesquiera de ellas. Cualquiera de ellas. Cualquiera de ellas. A ver, dos. Asistente a corte, pues ya que estamos en el corte 2. Ya. Asistente a cortes. Es cada uno de los consejeros de la Cámara Real que, por orden del rey, reconocían los poderes de los procuradores a cortes y asistían a sus deliberaciones. Claro que iba. En asistente a pero en corte. representación del rey. Ya, no era cualquier- O sea, no era es que iba cualquier de espectador, No era iba en representación del rey. Sí. Vengo ahí. Claro, esos eran los asistentes a cortes, Ya. en representación del rey. En derecho tenemos también una gran cantidad. Tenemos alcalde de casa y corte, caso de corte, corte penal internacional, cortes constituyentes y rastro de la corte. Corte de la Haya. Ya, la Corte Penal Internacional entonces. Ya, vamos. La Corte Penal Internacional es un tribunal de carácter supranacional creado por acuerdo de los estados o por organizaciones internacionales con la función de enjuiciar y condenar por los delitos más graves de relevancia internacional, como los de genocidio, los de lesa humanidad, etcétera, cometidos por personas individuales. Y ahí tenemos el corte, ¿no es cierto?, en ese otro concepto de las cortes. Oye, que eso ha salido harto con el... No, que Corte, era como para un programa especial. Sí. Que es Era el que estamos complicada haciendo. La corte, va. La corte, sí. La Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, la Corte... No, sí. Tenemos cortes para todos lados. Corte de carne, no sé. A pesar de que esto que estamos analizando es muy extenso, es una selección que realicé, porque es mucho más. Ya. Es mucho más. Pero esto me gustó, ¿eh? El conjunto número serie de la Y Corte, las ¿no? interrelaciones que existen. Sí. Por otro lado, tenemos en ganadería. En ganadería es corral o establo donde se recoge de noche al ganado. Eso no lo había escuchado. Corral o establo donde se recoge de mira. coche de No, noche al era ganado. corral, no, pero no. Ese es un corte. Ya. Y aprisco donde se encierran las ovejas. El aprisco, ¿dónde se Donde se encierran las ovejas. También No, el mismo, la es misma idea. el mismo concepto. En gramática tiene una variante, Ujú. y esa variante es cortejar, hacer la corte.
Ella, cortejar, hacer la corte, no, galantear, asistir, acompañar a alguien, lograr que la persona sea de su agrado. Tirándole los cortes. Tirando los cortes, hacer la corte. Sí. Miren qué interesante esta palabra, cómo ha dado para tanto tema. Eso sí. Tirándole los cortes, ya. En la parte de legislación, diputado a Cortes o procurador en Cortes. ¿Cuál podría ser? El procurador en cortes. Ya, procurador en Hemos Cortes. diputado tranquilo. En ciertas épocas, era la persona elegida o designada para representar distintas comunidades en las Cortes. Es un representante de una comunidad. Perfecto. Y el último, en religión, corte, la corte celestial. Las cortes celestiales. La corte celestial, o cielo, es la morada en que se goza de la presencia de Dios. Perfecto. Está interesante el tema, ¿no? Interesante. Tiene tantas cosas la cohorte, entonces el conjunto número serie, ese tengo que aprendérmelo. Y las interrelaciones que existen entre todos ellos. Con ese corte que, claro, es que son dos ideas distintas. Pero, son conceptos diferentes. Sí, sí, pero que vienen de acá. Hoy estaba más complejo de lo que yo pensé todo. Sí. Sí, porque tiene muchas relaciones. Pero interesante porque permite mejorar enormemente el vocabulario analizando un homófono que tiene tres conceptos diferentes. Sí, pero está un poquito complejo, hay que verlo de nuevo, está en la web, lo ve. De todas maneras hay que relacionar muy bien cohorte con corte 2. Porque el otro es el corte de cortar. Físico, de cortar. Físico. En cambio, todo esto tiene que ver con la realeza, con la jerarquía social, con las cortes. Me dicen, profesor, que hago un corte. Aquí, un corte. Ya, estamos en la recta final. Todo buena está. Todo buena. A ver, una cosa, profesor. Hay muchas relaciones. Sí, pero hay una cosa. Cuando uno la puede explicar, es cuando uno lo entendió, porque si no, no lo entendió nada. Le explico un poquito. Usted sí, es bastante complejo esto. Sí, es complejo, pero de lo que yo entendí, esta era la palabra raíz en el latín o el griego, no sé qué era. Sí, en latín, de cors cohortis. Perfecto. Y que tenía tres cosas, conjunto número serie. Esa era la idea. Y de aquí, al pasar ya al uso normal, se perdió la H y salió el corte 1, que era el corte más bien físico, y salió el corte 2, que era la estratificación. ¿Esa es más o menos la idea o no? Perfecto, muy bien. Eso es, o sea, es toda la misma palabra con la misma etimología, pero que tiene tres acepciones totalmente diferentes. Claro, eso es. Pero que se usa demasiado en la vida para todos lados. Que es muy utilizada. Claro, entonces por eso es que era bueno gastar un poquito de energía a los ojos para comprenderla bien. Esta que era la raíz y de ahí sale el conjunto número serie y de ahí salen estas palabras que tienen las derivaciones para todos lados. Bueno, pero ¿sabes la que hablábamos también antes de la palabra que me gustó? Aprender y aprender. Porque aprender es físico. Yo quiero aprender, es tomar, coger. Y aprender, sin H, sin nada, es comprender. Meterlo en la cabeza, pero eso es menos físico. ¿O no? Es intelectual. Es intelectual, o sea, aprender, es intelectual. Ahí también tenemos otra comparación muy buena. Entonces, el aprender con H, que lo habíamos visto en una sesión anterior, ¿qué? El aprender con H, ¿no es cierto?, corresponde al plano físico. Agarrar, asir, tomar. Yo voy a aprender todas estas cosas, a tomar la física, a abrazarla. Agarrar, asir, tomar. Sí. Y aprender, el otro tiene el plano intelectual, aprender, sin allá aprender nomás, es meter aquí cosas. Y lo otro es intelectual. Y ahora, es interesante eso, igual que hay otras palabras que uno... lo mismo que aprehensión y aprehensión. Sí. ¿No es cierto? Seguimos la misma temática, ¿no? El quebrantar y el quebrar. El quebrar es físico, se me quebró, no sé, un vidrio, claro. Romper, quebrar. Pero el quebrantar, quebrantar un mandamiento, quebrantar una norma, tiene que ver con más con el plano... Eso ya va en un plano espiritual. Claro, pero... en un plano mental. Son las mismas cosas que uno va relacionando, las que hay hartas que se dan. Sí. Uno, el plano... El vidrio no lo quebranté, lo quebré.
Pero la ordenanza la quebranté, no la que... Hay varias cosas que se pueden Bueno, dar y bien. respecto al aprehender, hay una publicidad muy mal utilizada. Publicidad mal utilizada. Ya, espero que no seamos nosotros ya. ¿Qué No. pasó? Publicidad muy mal utilizada, ¿no es cierto? Donde el aprehender, que significa agarrar, coger, asir, Ujú. dice, tome Coca-Cola. Tomar es agarrar, coger, asir. Ah, pero es que se luce Por- la costumbre. No, pero no importa. Ya. Está mal utilizado. Porque tomar es agarrar, coger, asir. Tomar, ya. Lo correcto sería, beba Coca-Cola. Ah, pero uno toma agua, pues, profe, ¿qué pasa? No, se bebe No. agua, no se toma agua. Bebe agua, po. Porque el agua es una bebida, no es una tomada. Sí. Veamos etimológicamente. No, etimológicamente se lo doy, pero usted me ha enseñado en otros programas que el uso de la costumbre justifica cualquier cosa. Si no, yo, no todo. pero el uso de la costumbre, porque aquí en Chile decimos, oye, yo me tomé el agua, me tomé... Claro, tomé agua, ¿no? Tomé Está mal todo. dicho. Bebí agua. Ah, Porque es una se me bebida puso muy exquisito por eso, ya. para beber. Ya, claro. Ahora, etimológicamente sí, está mala, pero el uso de la costumbre no la vamos a sacar muy fácil, el tomar agua ni el todo eso, tomar lo que quiera. No va a ser. ¿Por qué? Porque está ya, el uso de la costumbre quedó Va quedando. y va quedando. ¿Dijo otra palabra usted o no? Sí, teníamos Esta otra. es con H, no, H, por ejemplo, Con el H, azar, sí. el azar, y el azahar, por ejemplo. Ya, veamos esa entonces. A ver, Eh, ya, pero no quería mezclar con esa, pero azar. Azar. Ese azar es suerte, en el fondo. con Z Y y, la otra, azahar. azahar. Ah, Asa, espera. H-ar. Ah, pero ahí le metemos la H. ¿no? Asa, H, Ah, ar. Ya, Asa. ya. Evidentemente, Este usted es suerte. me puede decir, sin haber estudiado las palabras, cuál sería su origen. Este es ¿De qué país? árabe, po. Árabe. Árabe, sí. Árabe. ¿Se da cuenta que uno va captando ciertas cosas que de repente las va viendo? Son palabras de origen árabe. Al azar, a la suerte, a la que tocó nomás. Al azar, sí. Este lo son como aroma, digamos, un ramito de azahar mustio sobre la solapa. Claro. Limones, naranjo, me suena. Sí, el concepto está muy bueno. Ahora, exactamente sería azar, ¿no es cierto? Azar, casualidad, caso fortuito. Este es el azar. Claro, Usted lo dice más en español, pero para mí es azar, ¿no? Yo No, lo meto sí, toda azar. la misma azar. español del sur. Ya. Es que esto era para diferenciar de azar, Azar. que eso lo vamos a ver en otra oportunidad, cuando veamos la diferencia entre la S y la Z. Sí, a mí me dio hambre al tiro, un asado ya. Después de las 12, Sí. Ya. ya. Ya, pero estamos. Esto es fortuna, Sí. suerte, al azar, Al azar. Y el otro azar, azahar, flor blanca significa. una flor blanca. Flor blanca. Pero, ¿por qué la asocio yo siempre con algunos cítricos, digamos, las naranjas? Es que justamente el azahar, en la flor blanca, relacionada con el naranjo, el limonero y el cidro. Claro, O sea, son eso es exclusivamente con los cítricos. cítricos. Ya, Ese es el azahar. andaba por ahí la idea Y también existe, eso en botánica, y en medicina existe el agua de azahar. de esos. En medicina. Agüita de... La que se prepara con la flor del naranjo y se emplea en medicina como sedante. Ya. Una agüita con Una cáscara, agüita, con cáscara de naranja. Una cascarita de naranja. Con una lo da la cascarita de abuelita, naranja, una agüita. y un cariñito. y la Es un buen sedante. Ya. Por otro lado, tenemos azar, sin H, Azar, ya. sin H, que está muy relacionada con los deportes, en la parte de técnica. Por ejemplo, en el juego de truco o billar, es cualquiera de los dos lados de la tronera que miran a la mesa. Los lados de la tronera del billar se llaman azar. Azar, ya. Por azar, estaba a punto de entrar y no entró. No te Fue al azar. Se quedó azar. O me equivoqué y por azar
entró en la tronera. No. ¿Ya? En el juego de pelota, en la esquina, puerta o ventana. La esquina, la puerta o Sí, ventana sí. también recibe el nombre de azar. En los juegos de naipe o de dado, en la carta o dado que tiene el punto con que se pierde. Perdí por azar. Ah, ya, pero ahí... Ahí le perdió va por azar. buscando. El juego de azar es cada uno de aquellos cuyo resultado no depende de la habilidad o destreza de los jugadores, Al sino azar. exclusivamente del acaso Por si o la acaso, suerte. la Por casa. si acaso. Claro, de suerte. Y fue de suerte. Y finalmente, en gramática se dice al azar, Al azar, sin rumbo ni orden, a Al lo que azar. salga nomás. a la buena de Dios. Pues, ya. Vamos de vacaciones. ¿Cómo, ¿A dónde va? Al azar. A donde me lleve el destino. Profesor, ha sido un agrado haber estado aprendiendo estas cosas. Me gustó lo de la cohorte, que es el conjunto número serie, y las dos cortes que salen, uno físico y el otro más bien estratificado. Estratificado social. Muchas gracias, profesor. Nos hemos impregnado de bastantes conocimientos que esperamos ir usando en la vida. Y cortes hay hartas. Y ahora nos van a dar el corte a nosotros. Es lo que teníamos que aprender. Sí, y aprender intelectual, aprender es más físico. Cosas importantes. Gracias, Perfecto, profesor. nos vemos el Que esté próximo muy bien. viernes. El próximo viernes nos vemos de nuevo.